bienvenida a este cuarto panel de la quinta actividad de la Semana de la Vivienda que estamos organizando en los estudios urbanos y territoriales, pero en cooperación estrecha con una serie de otras organizaciones, donde ellas representadas aquí a través de nuestros panelistas. Le agradecemos mucho a los que ya llegan por cuarta o quinta vez, los Hearts, Die Hard, veo varias caras conocidas. Me imagino que van a llegar también en el transcurso de los próximos minutos más personas, pero vamos a empezar ahora para no demorarnos, porque hasta el momento, bueno, todas las actividades han estado muy participativas, lo cual es súper bueno. Voy a presentar a los panelistas de hoy día bien brevemente, pero lo que vamos a hablar hoy día es sobre el déficit. Vamos a hablar sobre el déficit habitacional desde la perspectiva de las políticas. ¿Qué deberíamos hacer para tratar de reducir este déficit, de mejorar lo que no va muy bien? Y para eso, bueno, tenemos un panel muy representativo de distintos sectores, distintas miradas, partiendo por Sebastián Bowen, de Déficit Cero, Beatriz Mella, Universidad Andrés Bello, Senia Fuster, Universidad de Concepción, Paola Girón, Instituto de la Vivienda, Universidad de Chile, y además Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, Natalia Garrido, Movimiento Pobladores en Lucha, MPL, y Karen Soraya, en MINGRE. Muchas gracias a todos nuevamente. Y bueno, vamos a partir por la primera pregunta para todos. Tengo varias preguntas, las voy a ir acomodando de acuerdo al tiempo y las respuestas, pero esto es para todos, como para empezar. ¿Cuál es la visión de cada uno de ustedes, bueno, en función de la experiencia, de su rol, de sus respectivas instituciones, de la actual definición y cálculo del déficit en Chile? ¿Es apropiada? ¿Mide lo que debe medir? ¿Deberíamos repensarla o ajustarnos a esa definición? Partiendo por Sebastián. Por favor, traten de ser bien breves en su intervención. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, por compartir este espacio. A ver, respecto a la conceptualización como del déficit habitacional, tal vez lo más relevante es darnos cuenta de que el déficit habitacional es como una, por decirlo así, un efecto, ¿cierto?, de la relación entre la población que está en búsqueda de una vivienda y la oferta, en el fondo, de las soluciones habitacionales. Y como tal, hay un peligro al mirar el déficit habitacional, que es no mirar, por lo tanto, como la complejidad del problema, ¿ya? ¿Y por qué digo un peligro? Porque el déficit habitacional en la práctica considera a toda la gente que hoy día no tiene casa, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Que en realidad son la cantidad de viviendas que faltan. Pero con eso, que en el caso de Chile, más o menos, ¿cierto?, se va a considerar la población que vive en condiciones de allegamiento, hacinamiento, o una alta, una vivienda irrecuperable. Y en algunos casos se ha medido, sobre todo con más fuerza en el último tiempo, la población que vive en situación de asentamientos informales o campamentos. Y el problema de eso es que puede obviar otras vulnerabilidades habitacionales que no están medidas exclusivamente en la falta de vivienda, sino que en la falta de alguna de las dimensiones importantes de la vivienda adecuada, ¿ya? Por ejemplo, la tenencia. Entonces, cuando se tiene una situación de tenencia insegura de la vivienda, eso no necesariamente está medido en el déficit habitacional como lo medimos hoy día. O, por ejemplo, la asequibilidad, ¿cierto? Entonces, yo puedo estar en una vivienda y estoy pagando, qué sé yo, un 50% de mis ingresos en una situación altamente vulnerable desde el punto de vista económico, y eso no necesariamente se considera el déficit habitacional. Entonces, ante ese fenómeno, después de un trabajo que se hizo justamente en conjunto entre Déficit Cero, CEDEUS y el Instituto de Estudio Urbano, se acuñó el concepto de demanda social por vivienda. ¿Ya? Entonces, básicamente se agarró como el paradigma o los conceptos como la vivienda adecuada en general, y se vieron cuáles de esos elementos se podían medir a partir de información de CACEN, y se estimó más o menos cuál era esa demanda social por vivienda, es decir, la cantidad de hogares hoy día en Chile que tienen algún nivel de vulnerabilidad habitacional, vale decir, en su condición de materialidad, ¿cierto?, de hacinamiento, o bien de tenencia o de asequibilidad, entre otros elementos. Y de esa manera, bueno, acceso a servicios básicos,
se estimó una nueva proporción que más o menos da como alrededor de 2.600.000 hogares, pero dentro de eso está también aquellos hogares que tienen un déficit, podríamos mencionar, cualitativo, vale decir, tienen problemas de materialidad. Si uno sacara, ¿cierto?, a esos hogares de esa cantidad, más o menos se entrega una cifra aproximada de 1,5 millones de hogares, ¿ya? ¿Qué vendrían a ser hogares allegados por situación económica, no por estrategias de adaptabilidad o de cuidado, por ejemplo, hogares en condiciones de hacinamiento, hogares que pagan más de un 30% de sus ingresos, hogares además que se encuentran en situación de campamento, y entre otras realidades. Lo interesante de ese análisis es que son capas superpuestas, ¿ya? Vale decir, puede darse una situación de un hogar que vive en condición de hacinamiento, en arriendo informal, ¿ya? Y en un campamento. Entonces tú estás juntando ahí tres, de alguna manera, vulnerabilidades en un mismo hogar. Por lo tanto, hay un mayor nivel de criticidad, por decirlo así, de esa demanda. Entonces también tú puedes ir, de alguna manera, priorizando, de lo cual nosotros vimos que la demanda altamente crítica en Chile hoy día se aproxima más o menos a 1 millón de hogares. Entonces, por lo tanto, en definición, nos parece interesante que la discusión sobre la medición del déficit habitacional como un indicador que da cuenta de la exclusión habitacional en Chile todavía ciertamente es más limitado porque mide la cantidad de viviendas que hacen falta y no necesariamente está sacando una buena foto de la cantidad de hogares que necesitan algún tipo de ayuda del Estado para poder acceder a una solución de vivienda adecuada. Gracias. Gracias. Oye, yo no sé muy bien cómo responder después de esta pregunta. Bueno, también muchas gracias por la explicación. Es bien interesante estar hablando de estos temas, sobre todo con personas que han, desde distintas perspectivas, abarcado este conflicto. Mira, estoy bien de acuerdo con lo que plantea Seba antes. Quizá lo único que complementaría es que un poco esta lógica de que la vivienda hoy día tiene que ampliarse en términos de la cualificación de la vivienda. Sé que lo dijiste en términos de las materialidades, en términos de cómo hay familias que están viviendo en una realidad que está, como decía súper bien, superpuesta en distintos niveles de vulnerabilidad. Y el tema es cómo empezar a ampliar el concepto que no solamente es cuantitativo, no solamente es cantidad de viviendas que están en déficit, sino cómo podemos generar un consenso también de cuáles son estos factores de la vivienda que son relevantes para que las familias puedan proyectarse en términos de acceso, en términos de, por ejemplo, cómo la familia también se está conformando. Hoy día las familias que hace 30 años postulaban a los subsidios de vivienda o requerían una casa o un hogar, son súper distintos a los núcleos familiares actuales. Entonces también como la lógica social ha ido cambiando en torno a las dinámicas urbanas, creo que es interesante volver a revisar cuáles son los perfiles de estas familias que van a tener que abordar estas problemáticas. ¿Se escucha? ¿Aló? Sí. Ya, súper. Me sumo también, gracias, aprovecho de agradecer a Javier por las gestiones, por la invitación. Muy contenta de estar con ustedes aquí. Yo diría quizás un poco de diferencia para dar un matiz respecto de lo que han dicho mis colegas, es que yo considero que el déficit es correcto, la forma en cómo se calcula es correcta, total. Eso es lo interesante de cuantificar las cosas, uno inventa indicadores, puede mezclar cosas, poner cosas, sacar cosas y construir realidades súper interesantes, y yo creo que la forma en cómo hoy día se calcula o calculamos el déficit hace juicio a la política que tenemos también. O sea, es coherente el déficit, entendámoslo como algo que no es técnico, es político. Por eso hablaba, hacía referencia a la cuantificación de las cosas. Y por lo tanto cuantifica lo que la política hace, que es entregar subsidios para la vivienda primordialmente en propiedad de población que tiene una característica y que se localiza en zonas específicas, ¿no? No tiene, yo diría, más ciencia que eso. Ahora bien, obviamente, y esto es la politización del déficit, ¿qué es lo que entendemos por déficit de vivienda? Por ejemplo, si dijéramos que el déficit de vivienda es también las mujeres que son víctimas de violencia y que viven con el agresor, por ejemplo, es otro déficit. Calculemos eso.
O, por ejemplo, cuando las personas mayores no alcanzan a subir al cuarto piso porque ya no pueden, eso también es déficit de vivienda, calculémoslo también. Entonces, yo diría que más bien es un déficit que está súper bien pensado y calculado porque le hace juicio a la política que tenemos. Sí, muchas gracias por la invitación. Para los que no saben, yo soy la presidenta del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial y en estos momentos, de hecho vengo saliendo de una reunión, estamos realizando la actualización de la Política Nacional de Desarrollo Urbano. Uno de los capítulos va a ser vivienda adecuada. Algunos de ustedes probablemente han participado en esas reuniones, hemos hecho un diagnóstico bien exhaustivo, estamos hablando en la reunión, por eso viene un poquito tarde. Em, yo creo que Carlos les puede contar mejor de lo que hace el mismo en relación a esto, pero concordando con Seña, el indicador déficit habitacional no tiene problema, es un indicador que mide cuántas viviendas se requieren, y el problema es que no mide el problema, no es adecuado para entender el problema habitacional. Entonces, yo creo que sigue el déficit, pero el problema habitacional es mucho más complejo de lo que mide ese déficit. El problema es que tanto el plan de emergencia habitacional como siempre es el déficit se mide como el único problema en el problema habitacional en Chile y a nivel internacional, no solamente en Chile, es a nivel internacional. Así que no es culpa del Ministerio de la Vivienda, quizás los que trabajamos en vivienda no hemos sido lo suficientemente enfáticos en complejizar ese problema. Nosotros en el Consejo, o nosotros todos ustedes los que están participando en ese proceso, ha dejado muy claro que el problema de la vivienda es mucho mucho más que el acceso en tenencia a la vivienda en propiedad, sino que sobre todo es urgente en Chile pensar en múltiples formas de acceder a la vivienda, distintas formas de acceso. El tema de la accesibilidad también es un tema que se está trabajando de manera importante, pero también es la adecuación de la vivienda. Y cuando hablamos de vivienda adecuada, es el hábitat residencial, es no solamente la casa, es el entorno, es el barrio, es cómo el barrio se inserta en la ciudad también, y la diversidad de situaciones que tenemos. Yo vengo llegando de Iquique hace unos días, las situaciones de modos de habitar en Iquique son muy distintas a las que tenemos en Santiago. Entonces, y creo que no es solamente un índice el que debe medir el problema habitacional, sino que hay múltiples formas en que tenemos que comprenderlo, incluir, acaba de salir los resultados del censo, tenemos una población que se está envejeciendo, un 6% de aumento en el envejecimiento, el tamaño del hogar ha disminuido y el número de hogares ha aumentado, los ciclos de vida son más complejos, entonces la necesidad habitacional no es fija, sino que va cambiando. Nosotros la semana pasada estuvimos en un seminario sobre residencia y es precisamente esa es la discusión que estamos teniendo en Chile, cómo poder ir pensando en formas de entender el problema habitacional cuantitativo, cualitativo, con distintas formas de entender. Nosotros como consejos hablamos del concepto de pertinencia territorial, es decir, que lo que nosotros vivimos aquí en Santiago es muy distinto a Punta Arenas, es muy distinto a Valparaíso, muy distinto a otras ciudades, y entonces estamos en un momento en Chile donde las formas tradicionales que hemos tenido de enfrentar nuestros problemas territoriales, en este caso habitacional, son del siglo pasado y tenemos problemas del siglo XXI. Y el siglo XXI implica otro tipo de formas de comprender el ciclo de vida, quizás los indicadores tienen que ser más ágiles, más dinámicos, muchísimo más complejos, además del déficit habitacional. Entonces, tal como señala, es un indicador como cualquiera, pero es insuficiente para medir el problema en Chile. Así es que si estamos hablando del déficit, podemos meternos en el algoritmo, podemos meternos en todo eso, pero no sé si esto es adecuado porque el problema habitacional es mucho más complejo que eso. Así que, y nosotros como consejo estamos viendo que por lo menos en el objetivo que tiene que ver con vivienda, entran temas de género, de cuidados, de cambio climático, de resiliencia, de participación ciudadana, que son mucho más complejos que quizás lo que puede pedir un déficit habitacional. Me presento yo mismo. Ok. Bueno, yo soy Natalia, soy dirigente del Movimiento de Pobladoras y Pobladores Lucha del MPL. Soy
nieta de la Hormida, soy hija de Esperanza Andina, que son campamentos, entonces más bien no soy muy buena para los números, pero sí nos afectan finalmente los números. Eh, Nosotros respecto a la política de vivienda, yo soy de un movimiento que este año cumple 19 años de historia. Hemos construido cientos de viviendas, soy parte también del Movimiento Nacional de Pobladores, así que sabemos harto desde el norte hasta las periferias del sur de nuestro país. Hemos sido bastante también proactivos respecto a normativa, a participar de consejos, y un montón de instancias que nos invitan muchas veces para poder opinar, como nosotras decimos, meter un poco la cuchara en las políticas públicas que después finalmente nos afectan. Y respecto a este tema, si bien es cierto, es súper tecnicista y súper lleno de números. Eh, Nosotros siempre hemos tenido una visión más bien crítica y por cuestiones obvias, porque muchas veces el logaritmo o las formas de medición nunca son justas por lo que nosotras y nosotros vivimos. Entonces siempre va a haber una perspectiva más bien crítica de donde nosotras, ¿cierto?, habitamos la ciudad. Ahí me siento más cercana, ya que escuché las intervenciones de las personas anteriormente, con un criterio que está, o los criterios que proponen más bien déficit cero. Creo que sería como lo más cercano que podríamos, tal vez cercano a una cifra más certera, más justa. Y creo que, como decía, disculpa tu nombre, bueno, perdón tu nombre, sí. Ahí yo no estoy de acuerdo de que sea una buena forma de medir. Eh, Efectivamente, las formas de medición y sobre todo el déficit siempre va a ser un tema político y no creo, si bien es cierto, las matemáticas son exactas, pero en política nunca 2 más 2 son 4. Eso es súper importante porque es como súper concreto como decir ya esto y esto da este resultado. Pero yo también creo que más bien que tener esas opiniones más bien personales desde donde uno está parada, también tienen que ver con, me van a permitir la expresión, pero con la cagadita que tenemos en política habitacional en Chile. O sea, recuerdo hace un tiempo atrás estar en foros y en paneles de conversación que nos invitaron, que era como crisis habitacional, la olla a presión. Me acuerdo que hablábamos hace un par de años atrás y decíamos esto va a reventar por alguna parte. Entonces yo también, y nosotras como movimiento también podríamos atribuirle a las formas en términos académicos, en términos de políticas públicas, si están bien implementadas o no. Nosotras no tenemos la herramienta. Obviamente, no tenemos las herramientas para nosotras, por ejemplo, calcular desde el territorio cuál es el déficit habitacional real que existe en Chile. O sea, yo creo que si alguien se para hoy día a decir, este es el déficit real de Chile, me atrevería a decir que hay un factor que va a mover un poco la aguja. O sea, no sé si alguien podría decir con el resultado del censo, si es cualitativo, cuantitativo. La verdad es que no creo que haya ni siquiera movimiento de pobladores, podríamos decir, porque no tenemos las herramientas para poder medirlo. Pero sí sabemos y lo vivimos, de que siempre hemos tenido la sensación de que esas mediciones son mentirosas. Y no me refiero a la dolosidad de que sean mentirosas, sino que no está exacto, no es exacto. Siempre sentimos que hay más de lo que se nos dice en nuestras comunas, en nuestras mismas poblaciones. A veces nosotras mismas hacemos censo en nuestras poblaciones y sabemos más o menos cuánto es el déficit de vivienda, a vuelo de pájaro, en territorios muy pequeños, en poblaciones muy pequeñas que habitamos. O sea, no podríamos tener ese cálculo eh, certero, correcto. Y para terminar con este tema, creo que es importante que sí conversemos respecto de acercarnos, y por eso digo que por lo menos la ecuación que escuché de déficit cero estaría más cercano. ¿Por qué? Porque también en función del déficit que nosotros podamos tener, también se hacen las políticas públicas para poder superar ese déficit. No sé, me escuché a la persona, perdón, no me acuerdo tu nombre, Sebastián. Sebastián. Decía 2 millones de déficit más o menos, o sea, un cálculo. Y en el cualitativo, pues según la última medición que vi, no conozco el último censo, pero era como de 500.000, medio millón o 552.000 viviendas. O sea, estamos hablando de que subimos como 1 millón más con una ecuación parecida a esa. Entonces, o sea, es grande ¿cierto? La brecha de déficit. Entonces, creo que en tanto podamos mejorar eso, también podemos ver las formas de solucionar aquello. Y por eso también pensamos nosotras que también hay un problema grave habitacional. No son solamente los campamentos, asentamientos precarios, como se quiera decir. Pensamos que es importante y solo dar un ejemplo respecto a la medición, que nosotras creemos que también es mentirosa, nada más y nada menos que el registro social de hogares. O sea, a nosotras se nos calcula vecinos que tienen todo esto
todos estos parámetros, que son que viven 11 personas, que tienen hacinamiento, allegamiento, que viven en asentamientos precarios, ¿cómo puede ser posible que una medición les diga a ellos que son del 90% de ingresos socioeconómicos de una población? Vecinos que no tienen trabajo, etcétera. Entonces, evidentemente nosotras desde el movimiento de pobladores, todos los movimientos de pobladores, somos críticos a esas formas de medir, por solo dar un ejemplo. Eso, gracias. Buenas tardes a todos y todas. Y voy a ser el último porque la tarjeta todos los días. Oye, mira, creo que ahí coincido con mucho de lo que dijeron todas compañeros y compañeras acá del panel, ¿ah? Creo que cada uno tiene una visión que va aportando a lo que finalmente pienso que aporta realmente la medición de un déficit. El déficit se comienza a medir más o menos formalmente en el censo de población del año 52, que es el primero, y ahora vamos a tener cifras, luego de lo que se publicó hoy día sobre población, luego aparecen las cifras históricas que nos permiten comparar también. Entonces también hay una necesidad de hacer comparativas respecto a la evolución histórica de las políticas, programas, el crecimiento de la población y las necesidades que son necesarias también para mirar como en el largo plazo. Así que también las metodologías permiten cierto tipo de análisis. Pero también es cierto que cuando todos andamos con un número, y se han hecho esfuerzos por tratar de acercar, pero cuando todos andamos con un número, la cosa se politiza, po. Y es súper frecuente y no tiene que ver con uno u otro gobierno, que aparece un número, el gobierno de turno contesta, que ese no es el número, tú estás equivocado, o que la asociación o organización de la sociedad civil X dice hay tantos en campamento, de hecho no más para qué ver. Y nosotros decimos, no, pero ¿cómo contáis tú? Se hacen acercamientos, se han hecho esfuerzos por tratar de, pero al final, si todos vamos a andar con un número, como que la confusión incumbe. Entonces, yo me inclino a decir que se deben mantener los cálculos y las series históricas para tener una comparativa, pero es cierto que para nosotros sería mucho más útil tener un desglose detallado de las necesidades reales, no solo de vivienda, de asequibilidad, de calidad, de injusticia, de vulneración de derechos en torno al acceso a la vivienda, a la ciudad, las personas que están en calle. Yo creo que se han ido enriqueciendo los diagnósticos. Ojalá, de una manera muy ambiciosa, tuviéramos la capacidad de sistematizar esa información para poder trabajar de mejor manera. Los censos, las encuestas que hacen han ido agregando preguntas para poder hacer más desagregada la información y más integral. Y de manera de entender también que no solo es un problema de cuántas casas se construyen, sino que también qué tipo de políticas corrigen ciertas situaciones sociales. A veces no es física la necesidad de las personas, sino que cierta injusticia, como bien lo decía Senia, situaciones complejas de violencia de género, que muchas veces las soluciones no son necesariamente construir otra vivienda y otra más, que también eso a veces no necesariamente es la solución. Creo que hay problemáticas que pueden tender a distintas políticas y para eso claramente las cifras gruesas del déficit no nos van a ayudar mucho, pero sí nos van a ayudar en la perspectiva longitudinal de la evolución de las políticas, pero sí sería muy interesante poder llegar a un consenso, un diagnóstico y tener más o menos cifras que nos permitan poder diseñar y ampliar las políticas y salir de la como bien decía Senia, que estaba ligado a un modo de provisión de vivienda o de política, poder ampliar esa visión de las políticas. Creo que todas las cosas conversan con un objetivo común. Muchas gracias. Bueno, yo creo que hemos recogido una gran diversidad de visiones y de matices también de, bueno, esta, este dilema entre cantidad y calidad, ¿no es cierto?, que es histórico en Chile y vemos que hoy en día se apunta mucho más a definir un problema que es complejo, no tanto un número, ¿no es cierto? Y si bien los números son importantes, como mencionaban varios de ustedes, para tomar decisiones, no se queda en eso, no ha de quedarse en eso. Y de ahí me surge a mí una inquietud también, escuchándolo sobre varios de ustedes mencionaron la diversidad local, geográfica, cultural, contextual. El contexto, a mí me hace falta un poco bajar la definición y el diagnóstico del déficit a lo que son las verdaderas necesidades locales.
Y Natalia también lo decía, o sea, los números a veces mienten, entre comillas, porque nosotros sabemos lo que las comunidades locales necesitan, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los verdaderos problemas? Paola también lo mencionó y algunos de ustedes también. Entonces, mi pregunta es para el que quiera o la que quiera comenzar, con esto le haga más sentido, ¿hasta qué punto debiéramos tal vez en Chile pensar en una localización de los diagnósticos y soluciones del déficit, se mida como se mida? ¿A quién le gustaría? Vale, por favor. No, después me... Bueno, yo creo que ahí es bien interesante porque tenemos lógicas que todavía son muy de filo en términos de cómo resolver el problema de la vivienda. Entonces, es como el cacho que le dejamos al MIMBU cuando en realidad el problema de la vivienda está muy relacionado con el tema de la habitabilidad y cómo las personas finalmente aspiran o tienen la posibilidad de tener un cierto nivel de calidad de vida. Y ahí yo creo que estos silos empiezan a ser como contraproducentes para resolver el problema real. Por ejemplo, si nosotros miramos todos los problemas de habitabilidad que tienen las viviendas, están muy relacionados con enfermedades crónicas, con problemas de infecciones. O sea, en el fondo, si nosotros miráramos el problema de la vivienda desde la epidemiología, sería un diagnóstico probablemente muy distinto. Y a lo mejor esa capacidad de ver la cualificación de la vivienda como algo extremadamente importante y no solamente en términos de la cuantificación, para la solución del déficit, yo creo que sería una perspectiva distinta. Y lo mismo pasa con el tema de la educación, por ejemplo. O sea, está comprobado que los niños tienen eh, como una falta de aprendizaje o tienen problemas en sus resultados de aprendizaje derivados de la calidad de las viviendas. O sea, niños que habitan como en sistemas mucho más hacinados o con malos entornos urbanos o que se demoran un montón en llegar al colegio. O sea, todo eso va afectando la capacidad de aprendizaje. Entonces, yo creo que empezar a ver solamente en términos de la calidad, uno podría pensar, claro, hay ciertos programas de mejoramiento de la vivienda que podrían ser importantes, pero no le estamos dejando toda la responsabilidad al Ministerio de la Vivienda. Y el problema es que el Ministerio está siendo evaluado por la cantidad de soluciones habitacionales que entrega. Entonces yo creo que ahí, como que al complejizar la lógica, nosotros no debiéramos caer de nuevo en posicionar el problema de la vivienda en los mismos silos que nos han mantenido como restringidos de poder interactuar con estas otras relaciones que son súper importantes. Y ahí creo que también es importante como, me encanta que haya surgido de Natalia la idea de que, oye, esta cuestión es súper política y por lo tanto convencer sobre la necesidad de poder interactuar o de poder integrar estos distintos, no sé, estas áreas al final o estos ministerios que han estado históricamente desvinculados, yo creo que eso también es como algo que uno podría empezar o como sociedad, o como grupos, o desde la academia, desde todas nuestras posicionalidades que son súper complementarias, empezar a entender la lógica de la vivienda desde como un nuevo paradigma al final, que no tiene que ser resuelto con las mismas lógicas. Me gustó mucho lo que decía Paola, como esta al final es una cuestión que la estamos tratando de resolver hoy, pero con herramientas del siglo pasado y con problemas que nosotros vemos que vienen a futuro que son mucho más impactantes y mucho más fuertes. Entonces, solamente como creo que el problema de la vivienda no se resuelve solo desde la vivienda, se resuelve necesariamente con estas otras dimensiones, la salud, la educación, y bueno, varias otras, pero principalmente me gustaría dejar eso. Sí, sí. Par de cositas. Eh, así, sobre el tema anterior, justamente, que lo comparto lo que decía Carlos, que los indicadores son siempre complicados. O sea, al final, y los indicadores hay que jugarlo para lo que sirven, digamos, y en eso la comparabilidad en el tiempo es súper importante. Y también que sea fácil de extraer ese indicador, ¿cierto? De medirlo, de verlo, etcétera. Hay esfuerzos hoy día, tanto desde la Comisión de Actualización de la encuesta justamente CACEN, o de la medición de pobreza más bien, justamente de cómo meter el elemento del déficit habitacional que incorporen estas nuevas dimensiones. Y también el mismo ministerio coordinó una mesa donde se vieron estos otros elementos. Por eso, desde Déficit Cero, a partir de ese trabajo que se hizo acá con la universidad, lo que se plantea no es discutamos el déficit habitacional, sino que veamos también otras categorías, por decirlo. Y la demanda social por vivienda permite mirar de otra manera, por algo bien importante, porque cuando uno ve el déficit, uno dice, bueno, ¿para qué nos sirve?
Entonces, primera cuestión que debería servir es de alguna manera para ver la magnitud de la problemática y poderla predecir. Y ahí hay les puedo contar una papita que fue, yo creo que Carlos estaba en el ministerio en ese momento, el año 2019, yo creo que tuvo que haber sido por ahí, 2020, que, que justamente sale la información de la nueva CACEN, ¿ya? Y lo que muestra es que el déficit habitacional baja, ¿ya? Pero, pero intuitivamente no hacía sentido, ¿ya? Porque efectivamente los campamentos habían explotado, habían aumentado mucho. Y cuando tú veías más o menos la proporción de disminución del componente allegamiento en el déficit habitacional, estaba súper correlacionado con la proporción de aumento de los campamentos, ¿ya? Y cuando tú ves los datos y te das cuenta que 3 de cada 4 familias que eran campamentos antes arrendaban informalmente o estaban allegados, había una relación entre los dos elementos. Entonces el concepto de déficit habitacional usado en ese momento no nos permitía mirar el problema habitacional que había, porque de alguna manera no observaba los campamentos. Desde esa época se empiezan a incorporar formas de comunicar los campamentos con el déficit en conjunto. O para qué hablar el aumento, por ejemplo, del gasto en arriendo de la población chilena, que hoy día roza el 30%, ¿cierto? Y que hace 20 años atrás era el 12%, que es del ingreso de la gente que se gastaba en arriendo. Esa información no estaba en el déficit y estaba reflejando justamente una problemática de aumento del precio de la vivienda que no te permitía mirarlo a través del indicador que usabas para medir el problema. Y el problema que tiene eso es que justamente para hacer justicia con la política habitacional, hoy día la persona que postula a un decreto supremo 49, que es el subsidio habitacional sin deuda, no es la persona que está en déficit. Es una persona que tiene condiciones de vulnerabilidad. Puede estar arrendando una vivienda y no va a aparecer en déficit. Puede estar justamente con una situación informal de arriendo y tampoco va a aparecer en déficit. Entonces, no necesariamente el que está en déficit aparece, ¿cierto? O le responde la política habitacional. Justamente lo que vemos que hay que ver, buscar nuevas categorías y metodologías para hacer más justicia con la política habitacional que enfrenta un problema que es más grande que el déficit. ¿Se entiende? Y respecto al otro punto, solamente un dato. Fíjense que esto es bien interesante. El año 2002 en Chile, el 70% de la población en el país, que éramos en ese momento aproximadamente 4.200.000, 4.300.000, el, el 70% de la población en Chile vivía en comunas con planes reguladores actualizados hace menos de 10 años. A la fecha, menos del 20% de la población en Chile hoy día, ¿ya? Que somos cerca ya de 6.6 millones de hogares, como lanzó el censo hoy día, vive efectivamente en comunas con planes reguladores actualizados, hablando de actualización global, ¿ya? No actualizaciones parciales. ¿Y qué nos dice eso? Que yo creo que estamos viviendo en ciudades que están obsoletas. Y como estamos viviendo en ciudades que están obsoletas, ¿ya? Que no responden, por decirlo así, a la demanda que tienen, ni las oportunidades que aparecen. Y ahí viene la pertinencia de la pregunta justamente que tú haces, que si esto no tiene una bajada local de identificar cuál es específicamente esa demanda y cuáles son las oportunidades, lo que te empieza a suceder es que la planificación, de alguna manera, que yo creo que aquí es donde todo comienza, por decirlo de alguna forma, queda relegada al avance del mercado y del mercado informal, que es justamente lo que hemos estado viendo en el último tiempo bajo distintos fenómenos, ¿verdad? Y lo que creo que ahí corresponde es un levantamiento global de toda la demanda. Cuando veíamos el caso, justamente, por ejemplo, de la toma San Antonio, yo planteaba, hay 4.000 familias, pero hay 20.000 familias que están justamente buscando subsidios en la comuna de San Antonio, o sea, en la ciudad más bien, con las comunas aledañas, de distintas maneras. Entonces, si tú no haces un levantamiento de toda esa demanda y luego la comparas con todas las oportunidades, fíjate que hay 160 hectáreas en esa ciudad disponibles residenciales en Viasa. Y además tienes un proyecto de 3.000 millones de dólares de inversión pública hacia el futuro, como es el Puerto San Antonio. Entonces, cuando tú juntas la demanda en toda su totalidad con la oportunidad en su totalidad en un territorio en específico, puedes proyectar la ciudad. Y al proyectarla te permite no responder de alguna manera con el espejo retrovisor, no responder con las herramientas del pasado, sino que es las oportunidades que se te abren hacia el futuro, cercano, 10 años. Y esa cuestión empieza a responder de otra manera la problemática. Entonces me parece sumamente pertinente hacer ese análisis enfocado específicamente en la ciudad del levantamiento de la demanda y el levantamiento de las oportunidades y armar planificaciones de inversión pública y privada para responder al problema en su globalidad. Por aquí teníamos dos personas, Carlos y pues ahora. Tú hablaste de Inca sobre la necesidad de hacer más pertinente en relación a los territorios los diagnósticos. ¿Puedo estar más de acuerdo con eso? Hemos tratado de hacer eso, ¿ya?
En el Parlamento, cuando en febrero del 2022 aprueban la Ley de Integración Social, incluido su plan de emergencia habitacional, los parlamentarios dijeron que el ministerio se comprometa con una meta, que es la meta que hemos estado llevando adelante, y que la baje a las comunas. Y quedó escrito ahí en ley. Y créanme que hacer esa cuestión es totalmente imposible con las cifras, con los datos. El último dato comunal, porque la CACEN no es comunal, el último dato comunal era del censo del 2017, donde decía que el déficit era bajo 397.000 viviendas. Entonces hubo que construir en 3 meses un plan de emergencia y una meta numérica en 345 comunas, en lugares y territorios donde la política no había llegado jamás. Eh, por lo tanto, tener los datos cruzados numéricos con lo cualitativo, creo que completan un diagnóstico que desde los números es muy difícil de hacer. Habían comunas, cuando tú tenías que entregar en la otra semana un plan de emergencia con los números, habían comunas donde tú te dabas un número X y tú no tenías idea si eso era así, si habían familias. Después, cuando hubo que contrastarlo, todo esto contra el tiempo, que puso un plazo además en el Parlamento. Cuando después lo contrastabas con las autoridades que además estaban asumiendo e instalándose en un gobierno que venía entrando, las autoridades de ciertas regiones te decían, oye, pero si en esa comuna no vive nadie. Ya, pero es que a mí me dio según el dato. Entonces, todo lo que es metodológico y numérico puede que te apoye, pero muchas veces, claramente, en algunas zonas, no va a ser la realidad. Y para mí me gusto, ¿cuál debería ser la fuente de información más confiable para poder construir una política? Yo creo que aquí, más que apuntar quizá a la metodología o a la obsesión por poner meta y números lo más desplegado posible, creo que en Chile que lo que nos falta es un sistema que avance hacia recoger la información desde el territorio y pueda procesar esa información para proveer soluciones pertinentes de acuerdo a cada necesidad numérica, social, territorial, eh, y que reconozca y recoja lo que ocurre en cada zona de cada comuna y cada provincia de nuestro país. Incluso dentro de las comunas a veces hay diferencias, y eso lo vemos. Lo vemos cuando vamos después terreno a terreno a trabajar en alguna problemática. Y evidentemente en nuestro despliegue, por las capacidades, hay territorios en los que no vamos a llegar, no vamos a poder cubrir. Por lo tanto, la información es muy básica. Y en eso yo creo que lo que se requiere es una reforma más institucional, en el entendido de cuál es el despliegue territorial institucional por excelencia en nuestra distribución administrativa, el municipio. Y el municipio no juega ningún rol en las políticas habitacionales, salvo que puede ser entidad patrocinante igual que cualquier empresa privada y hacer las mismas tareas. Si nosotros tuviéramos la capacidad de recoger e incorporar institucionalmente un sistema al municipio, no todos tienen una oficina de vivienda, o no para todos es prioritario tener una oficina de vivienda. Si eso se construyera, se conformara y se recogiera información cuantitativa y cualitativa sobre las necesidades y problemas de ese territorio, creo que la política daría un giro tremendo. Y pasaríamos más bien al diagnóstico de las necesidades y luego a ver los instrumentos, en lugar de tener instrumentos y después salir a decir a quién le sirve y al que no le sirve. Entonces yo creo que ahí hay un cambio central. Nosotros estamos tratando de hacer un análisis en relación a cómo debería evolucionar el plan de emergencia habitacional y pensamos que debería transformarse y evolucionar hacia un sistema que recoja las características, las necesidades de las personas y sus territorios y transforme sobre ese diagnóstico en solución. Nada, noticia, a ver, Paola. Eh, sí, sí, es que yo creo que lo que dice Carlos es fundamental. A nosotros cuando nos dieron esta tarea de tener una mirada territorial, yo les digo, yo vengo del mundo académico, entonces yo llegué con marco teórico que no era tan, obviamente que era necesario, pero que había que traducirlo rápidamente en algo que se vinculara a políticas públicas. El mandato que nosotros tenemos son 3 políticas públicas, la urbana, la rural y la de ordenamiento territorial, pero además nos pidieron que el Consejo no podía actuar centralizado, tenía que obligatoriamente ser descentralizado. Y por eso es que hemos hecho un esfuerzo tan importante de tener esta mirada de descentralización, desconcentración del poder, pero sobre todo de poder entender los territorios. La SUTDER entiende la noción del territorio como una división administrativa.
Para nosotros esa no es la mirada. La mirada territorial tiene que ver con quiénes son las personas, quiénes habitan allí, cómo se relacionan con su territorio, cuáles son las distintas fuerzas que están en esos lugares. Claramente la escala local es adecuada, pero lo que nosotros estamos hablando es no solamente una mirada intersectorial, que les digo que cruzar la Alameda todos los días es una tarea bien importante para nosotros. Vamos a muchos ministerios todo el día, la comunicación entre ministerios sigue siendo difícil, pero hay hartos esfuerzos para llegar a eso. No es que no hayan esfuerzos hoy en día. El Consejo, la Comicivil, las formas en que se están tratando de gestionarse, hay avances. Que es difícil, es muy, muy difícil. Pero también tiene que ser multinivel. Nosotros hemos visto que el proceso de descentralización en Chile, de regionalización, implica que los gobiernos regionales tienen herramientas y tienen muchas herramientas para poder planificar, y yo creo que la relación entre los municipios y los gobiernos regionales es fundamental, es débil muchas veces. Como les digo, yo estuve el otro día, no sé, me pierdo la noción del tiempo, antes de ayer estuvimos en Tarapacá, donde hay un consejo con las 7 municipios que dialogan con necesidades muy, muy distintas. Está Colchane con un problema habitacional de migrantes que claramente no necesitan vivienda en propiedad. No es una necesidad, probablemente es otra estrategia la que se requiere allí. Se acaba de aprobar el plan regulador de Iquique con una ampliación gigante, es muy grande, pero tienen trabajo con caletas, con temas de felinización. Entonces, hay muchos problemas que tienen que mirarse desde una mirada territorial y también multiactor. Yo creo que sí, el municipio es importante, los sectores son importantes, pero también la sociedad civil y ahí las organizaciones que están participando, el sector privado. Nosotros tuvimos conversaciones ahora con la SOFRI, la importancia, viene un corredor bioceánico llegando a Chile, está llegando. ¿Y cuál es la estrategia territorial con eso? En Punta Arenas va a haber la industria del hidrógeno verde. ¿Cuál va a ser la necesidad habitacional de este territorio? Y ahí el sector privado también tiene mucho que decir. Entonces, yo creo que el ministerio no es el único que tiene que abocarse en esto, pero claramente hay que darle vuelta a cómo se llega a los territorios con las herramientas adecuadas, en vez de que las personas se forman en la fila de la vivienda a esperar y a responder, o a ver cómo ellos se ajustan a los distintos programas que tiene el MIMBU. Y eso yo creo que ha sido nefasto, porque 8 años de espera en una fila de la vivienda, creo que eso es injusticia. Eso es difícil, pero si el ministerio se acerca con otras instituciones a ver cuál es la necesidad territorial que hay, creo que la respuesta puede ser mucho mejor. ¿Sí? Gracias, Arinka, por esa pregunta, porque yo creo que a varios nos da vuelta esto de la pertinencia territorial, la localización del déficit, y yo quisiera hacer 2 afirmaciones que no están probadas, pero las voy a hacer igual. Primero, que hay una santiaguinización en la forma de concebir el déficit, y además hay una arquitectización la forma de construirlo. O sea, tenemos que entender que a veces a esto del déficit cualitativo llegamos a decir, mira la vivienda, la calidad de la vivienda, las condiciones, si es recuperable, irrecuperable, y nos falta geografía, hablar de territorio, ¿no? Entonces, poco hablamos, por ejemplo, de los riesgos, y eso los tenemos localizados. O sea, hay inteligencia territorial, ¿dónde están los cruces, no? Hay justo está en el público un estudiante que trabajó ya geógrafo de Valparaíso, que trabajó sobre las pendientes, el rol de las pendientes para pensar en estas cosas. No es lo mismo que tú miras en el mapa y digas, bueno, esto está a 1 metro en línea recta, a que estén pendientes. Por supuesto que sí, la geografía hay que tenerla en consideración. También estoy pensando en las zonas de desarrollo económico, que en general da la impresión que todo funciona como Santiago, pero el déficit y la cuestión de la vivienda, la dinámica de la vivienda es muy sensible a la cuestión económica. O sea, vemos en el norte cuando se hacen hitos o proyectos mineros, cuando hay una puesta en marcha, por ejemplo, la dinámica de la vivienda funciona de manera muy diferente a cómo podría funcionar acá en Santiago, que se abre un jumbo, digamos, ¿no? En el sur nosotros tenemos el proyecto MAPA en la región del Biobío, ¿no? De la celulosa, una expansión gigantesca. Se mueren como monumentados los campamentos, puros trabajadores, no hay gente, trabajadores, MAPA, ¿no? Que no han encontrado vivienda, entonces ¿qué han hecho? ¿no? Entonces, esas son, yo creo que las dinámicas que hay que pensar.
nosotros tenemos un subsidio particular, que es este subsidio rural, que es, además que se suele estudiar poco, precisamente porque no tiende a ser santiaguinizado, ¿no? Que es un subsidio bien particular porque permite algo muy particular, que es separar la propiedad de la vivienda de la propiedad del suelo, ¿no? Que eso se permite en otros países y aquí en Chile da la impresión que no, pero se puede, ¿no? Con estos famosos de los derechos reales de uso en el mundo indígena, en su parto, donde tú puedes ser dueño de la vivienda, pero no de la tierra, necesariamente. A ese tipo de cosas, me refiero, a veces tú vives tú no eres propietario de un terreno, pero igual puedes tener tu casa ahí. Es decir, tiene que ser sensible a ese tipo de cosas, ¿no? Eh, y esto que decía Sebastián, que me pareció interesante, esto de lo de las ciudades obsoletas, eh, yo creo que también se debe mucho a una lectura santiaguina de la realidad, por ejemplo, esto y que está bien interesante, este subsidio 19, o no sé si sigue siendo así, pero el subsidio 19, sobre la integración, ¿no? Donde aparece un poco la geografía, donde dice, tenemos que estar cerca, ¿no? La cuestión de la proximidad aparentemente es importante para hablar de calidad y de todas estas discusiones. ¿Tenemos que todos estar cerca? ¿Cerca de quién? ¿Quién desea estar cerca? ¿De dónde viene este deseo de estar cerca? A veces la gente quiere estar cerca de la tierra que cultiva, no del centro urbano. Entonces, yo creo que ese tipo de sensibilidades hay que tener en consideración. Eh, y solo mencionar el rol de los municipios, yo creo que sí es muy relevante, precisamente tenemos un Fondesit sobre el gobierno de la crisis de la vivienda y estamos analizando cuál es el rol de los municipios, precisamente los municipios periféricos. Los municipios rurales son los que más relevancia tienen en la política de vivienda, donde los servicios llegan con mucha dificultad, donde las Ceremis llegan con muchísima dificultad, y son los municipios, ¿no? Y además, no olvidemos que los municipios son quienes definen el uso del suelo y son quienes aprueban las viviendas que se construyen. Entonces yo diría que sí tienen un rol muy relevante, además de otros municipios que están asumiendo otros roles protagonistas y poniendo temas en la agenda ambiental. Voy a poner mi micro pasar. Sí, igual estoy de acuerdo con varias de las cosas que se dijeron y con otras no tanto, pero tiene que ver con mi formación de pensamiento crítico. Sí, miren, yo creo que el tema de la focalización territorial a per se es como obvio, o sea, es obvio, pero también es complejo, y eso sí lo entendemos desde el movimiento poblador, o sea, tenemos una tradición de un país centralista de muchas décadas, bastante complejo abordarlo, no ser centralista, por ejemplo, y reconocer los territorios como distintos, reconocernos mapuche, aymaras, santiaguinos, los de la cordillera, los del mar. Es complejo. Yo ahí sí quiero, para no ser tan dura con quien tengamos que ser. Pero sí creo que hemos ido avanzando y también tiene que ver con un factor multifactorial. Desde los territorios, y me voy a referir un poco como primero la importancia que tienen los territorios respecto al cómo se vive, al avance de las políticas públicas, respecto de cómo habitamos, quiénes somos hijos del Estado, porque hay hijos del Estado y hijos del mercado. Y quienes estamos en esto de los subsidios, de los campamentos, somos hijos del Estado. Y en ese sentido es complejo también cuando un Estado, por lo menos una visión que tenemos nosotros del movimiento, también no tiene muchas herramientas para incidir realmente en lo que se requiere. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de planos reguladores, cuando hablamos de planificación territorial, cuando nosotros hablamos del derecho a la vivienda en la ciudad, por supuesto que si somos santiaguinos queremos estar cerca del centro de Santiago. Y si hemos sido desplazados, porque eso ha pasado y pasó mucho tiempo, desde el movimiento de pobladores hemos luchado décadas para quedarnos donde nacimos. Claro, porque ahora, por ejemplo, las periferias han ido creciendo, pero antes nos desplazaron de Santiago Centro y nos hemos ido como corriendo, no han ido corriendo. ¿Quién es? El mercado muchas veces. Respecto a la planificación territorial, de dónde vamos a vivir, y me refiero en todos los territorios, yo me atrevería a decir, nosotras de hecho estamos ahora asesorando el nuevo plan regulador de La Pintana,
que no tiene plano regulador, no sé si alguien maneja algún antecedente, pero hace un par de semanas se votó en el Consejo Municipal de que sí va a tener La Pintana plano regulador. Es interesante, pues como ustedes saben, en La Pintana se va a construir en unos años más, esperemos que muy pronto, pero al parecer van a pasar varios años para que La Pintana tenga metro. Bueno, La Pintana ahora no es muy interesante para que alguien quiera hacer tal vez desarrollo habitacional, ya sea por subsidios privados, etcétera, pero tal vez los territorios que están en engorda, los terrenos que están en engorda, que sabemos que hay, por ejemplo, cuando nos dicen en los distintos territorios de que no hay terrenos para construir, por ejemplo, vivienda social, pero nosotras pasamos todos los días por terrenos que han pasado décadas por procesos de engorda. Bueno, ¿qué hace el Estado respecto a eso? Yo creo que en ese sentido, y lo hemos conversado respecto a cómo planificar territorialmente, es una cuestión súper multifactorial, pero que también tiene que tener una incidencia territorial, me refiero a las organizaciones, por supuesto de la academia, por supuesto de los ministerios y servicios, ¿cierto?, locales, porque no es lo mismo, por ejemplo, avanzar en un proyecto de vivienda social, sea cual sea el decreto, en Santiago que estar en Calama. De hecho, nosotros tenemos ahora, hace 10 años intentamos construir vivienda social en Calama y ha sido complejo más bien por la burocracia, porque se hacen levantamientos que nunca se cumplen, las oficinas son precarias y así podría detenerme en un montón de regiones y también cuál es el rol del municipio. O sea, por eso digo que es multifactorial y un levantamiento territorial que hay que hacer. Y bueno, ¿qué hace el imperio del Estado para que todos estos factores multifactoriales, valga la redundancia, estén cuadrados y finalmente tengamos un buen diagnóstico, un buen levantamiento de datos y buenas políticas públicas para resolver muchas cosas, porque no solamente el déficit habitacional tiene que ver, por ejemplo, con el rol del Estado, también con el rol de los privados. Nosotros en Peñalolén, yo soy de Peñalolén, hace un par de años atrás, de hecho, hubo el intento de de modificar el plano regulador y si no hubiese sido por los movimientos sociales que ahí estábamos, que estaban todos los partidos políticos, de hecho, a favor de ese plano regulador, hubiésemos tenido una estación central. Y nosotras, por lo menos en Peñalolén, amamos la cordillera. Y también hicimos un plebiscito, de hecho es uno de los primeros plebiscitos que están convocados por pobladores en Chile, lo ganamos a Claudio Rego, que hoy día es gobernador, en ese tiempo era alcalde, cercano a esta universidad. Pero también ahí teníamos la discusión de la planificación y del derecho que tenemos todos y todas a poblar la ciudad, a tener derecho a servicios públicos, a tener derecho a que también se nos respeten nuestras costumbres, nuestras vidas comunitarias. Y por supuesto, respecto a la pregunta, siempre va a ser necesario un levantamiento territorial, pero no solamente el diagnóstico, sino también cómo abordamos los diferentes factores que hacen que los territorios tengan justicia y justicia social con la planificación de su tierra. Y eso es importante y creo que no es menor. No es menor que los territorios se sientan que no siempre es Santiago, porque al final hasta los movimientos de pobladores muchas veces tenemos que ir al ministerio a protestar porque en Calama no los quieren recibir, porque en Arica, porque en Tarapacá, escucho también acá y conocemos compañeras de campamento, o el castigo que tienen los campamentos. Yo les digo, nadie quiere vivir en un campamento porque sí. Todos vivimos en campamentos por necesidad. Entonces creo que el tema del factor territorial es una cuestión que no es menor y que por supuesto alguien se tiene que hacer responsable. El cómo, supongo que entre todos, si hay voluntad política, siempre se puede hacer. Eso. Muchas gracias. Bueno, y con eso, el cómo. Voy a abrir la discusión, nos quedan como 25 minutos, queremos terminar más o menos a las 9:30. Y voy a abrir la discusión también a audiencia, al público, si tienen preguntas, comentarios muy breves, por favor, y si ustedes también quieren responder al tema del cómo. Habíamos enviado a los panelistas unas preguntas, unas sugerencias, por ejemplo, el tema de la permisología, ¿no es cierto?, que está ahora muy de moda en los medios, se está hablando mucho. De hecho, el otro día me topé en las redes con no sé si de verdad hay un nuevo diplomado de la universidad que es un diplomado sobre permisología. O sea, ya pasó de ser una palabra medio divertida a algo así que se estudia. Entonces, bueno, ¿es esa una barrera real? ¿Se justifica las regulaciones que estamos teniendo? ¿De qué habría que deshacerse? ¿Qué es prioritario?
También está el tema de por ejemplo, la industrialización de la construcción, la parte tecnológica como parte de la solución para acelerar, ¿no es cierto?, las respuestas al déficit de cualquier tipo. En fin, me gustaría abrir la discusión, como digo, si alguien tiene preguntas, comentarios. Yo sé que tú tienes una pregunta, quería ver más generalmente, si es que hay otros y otras. No sean... ya, a ver, muy breve, por favor. Oye, gracias por este nuevo encuentro. He tenido la oportunidad de visitar, de ir a todas las sesiones y la verdad que es un tesorito encontrar estos espacios. Primera reflexión que viene con una pregunta. Sin duda, y siendo ingeniero, esta cosa de los indicadores, lo que no se mide no se controla. Todo un debate me parece excelente. Ayer además alguien planteaba también la idea de indicadores que midan también los efectos de la vivienda social en términos de desarrollo, es decir, qué impacto tienen en la educación, en la salud de las personas. Por lo tanto, ahí, dados estos silos ministeriales, no pareciera que tampoco hay muy buenas mediciones al respecto. Pero lo que quería decir es que independiente de que podamos considerar las 600.000 viviendas como el dato base del déficit del indicador, lo concreto es que hoy día estamos lejos de llegar a ella, y las 600.000 pareciera ser que se han mantenido hace como 30 años, que venimos con un déficit de 500, 600.000, y por lo tanto pareciera ser que el sistema que tenemos diseñado, con suerte, alcanza para abastecer productivamente el crecimiento orgánico más deficitario de la sociedad, y por lo tanto nos vamos a esas 44.000 viviendas que hoy día estamos haciendo, tengo entendido, en el año. O sea, claro, en el año respecto de las con subsidio total o con subsidio media de 19, de ese 40. Mi pregunta es la siguiente al respecto. Tal vez va más dirigida a ti. Y que también hice ayer el comentario. Acá falta un actor en todas estas conversaciones, que es el sector privado, el que se gasta los 380 millones de UF, el plan de emergencia habitacional, ¿cierto? Y por lo tanto es de alguna manera el que también debiese, por ley tal vez, darle cierta responsabilidad en la planificación, ¿ya? Yo me he topado con muchas sectas, con muchas municipalidades, y lo dice Carlos muy cierto, o sea, la posibilidad de bajar una ley a que las municipalidades se vean obligadas a hacer diagnósticos locales es una ley en sí misma, digamos, vacía, porque no existen los recursos que las municipalidades puedan hacer. Entonces, mi pregunta va, en tu experiencia, sobre todo con los nuevos modelos que se están empezando a dar como las cooperativas, ¿tú sientes que hay un espacio real de cooperación público-privada para avanzar, por ejemplo, en acelerar los procesos de desarrollo de la vivienda? Para... Es abierta, pero vamos a poner de información. Qué difícil. Sí, primero hacer un comentario respecto a algo que mencionaste. Nosotras, vuelvo a mencionar, nosotros vamos a cumplir el año que viene 20 años de historia. Así que construimos nuestras primeras viviendas hace 14 años, si alguien del movimiento me ayuda, hace 14 años. Tenemos precisamente varias tesis enfocadas a medir el cambio de habitabilidad de las familias y también de su desarrollo en cuanto a violencia de género, por ejemplo, en materias de educación de los niños, en materia de convivencia entre las familias. Y la verdad, yo me atrevería a decir, de hecho, un dato que tengo muy presente es que el 82% de los niños mejoraron en una tesis que hicimos de 10 años, un estudio. Por ahí debe estar publicada la tesis. De 10 años, el 82% de los niños que están en época escolar mejoraron su rendimiento escolar en un seguimiento que le hicimos, y tuvimos la baja de violencia en ese rato intrafamiliar, violencia de género, ¿cierto? De una caída de como el 86%. Y las relaciones entre familias, sobre todo hermanos, se vieron mucho más, tuvieron mucho más beneficios. Y así un montón de cosas. Tenemos sus datos por si a alguien le interesa indagar. Creo que es súper interesante. Por supuesto, sí, sistematizado, y lo podemos después, si alguien me ayuda del movimiento, recordar dónde puede estar alojado. Pero tenemos varios estudios. Y respecto a esto de... miren, nosotros como movimiento, y la mayoría de los movimientos de pobladores, quiero decir que el movimiento de pobladores y los que luchamos por la vivienda, y que hace muchos años nos dijimos que luchamos por la vivienda en la ciudad, no solamente por el derecho a la vivienda propia, que era muy como
No sé si los más antiguos se recordarán más antiguos que yo, que era como que nos ganamos el subsidio y nos mandaban a La Pintana, a San Bernardo, por ejemplo, yo tengo familia en eso. Dimos un paso cuantitativo, pero cualitativo respecto a nuestras luchas. Y también a la forma que nosotras veíamos, ¿cierto? Pasamos de ser, y esto ya podemos verlo, nosotros tenemos un par de capítulos también en algún libro de Gabriel Salazar, que habla también de eso, respecto de las formas de lucha que tenían los pobladores de hacer, en una perspectiva histórica, de tener su casa a querer conquistar el derecho a la vivienda de la ciudad. Y de eso tuvimos que abrirnos muchas cosas. Veníamos de una tradición bastante, podríamos hablar desde el Estado, de tradiciones muy de izquierda, debo decirlo. La mayoría de los campamentos en Chile nacen desde organizaciones de izquierda. Y entonces también nos genera un paradigma, ¿cierto? De cuál es el rol del Estado y del privado. Y en eso nosotras, por lo menos, desde hace mucho tiempo estamos súper abiertos a poder tener un espacio donde nosotras podamos conversar con los privados. El asunto es que nosotros sentimos y pensamos, tal vez podríamos decir, que ese espacio o lo tenemos que ganar a punta de marchas y luchas y colgarnos. No sé si alguna vez vieron algunas personas colgadas de muchas cosas, éramos nosotros, yo era una, y varias de nosotras para conseguir alguna reunión con algún privado. Pero eso no se ha dado de forma porque nosotros no los queramos, sino porque también los privados, estamos hablando de, cuando hablamos de privado, no es solamente cuando tú te sentáis en una mesa a hablar con el propietario de un proyecto, estamos hablando de inmobiliarias. Y cuando nosotras nos hablaban de la ley de integración, y si nosotros queríamos estar o no cerca, nosotros queremos estar cerca del lugar donde nacimos. Y claro, para esa negociada siempre teníamos que ceder parte de nuestro territorio, pero ¿en función de qué? En función de que la inmobiliaria tenga una mejor tajada. O, eh, o nosotros somos muy conscientes, por ejemplo, que los privados tienen una gran responsabilidad. La Cámara Chilena de la Construcción. Bueno, ¿quiénes son los que aquí tiran la línea de cómo se planifica la ciudad? Entonces, es complejo para nosotros, queriendo incluso hablar con los privados, de decir, bueno, que sea justo, si lo justo no es igual, lo sabemos, pero sí que sea justo. Entonces, ya para nosotros, y termino con esto, como movimiento de pobladores tenemos muy pocas herramientas para sentarnos de igual a igual a los privados. Y nosotras muchas veces esperamos que el Estado cumpla un rol que diga, bueno, aquí se sientan de igual a igual, pero esos espacios son muy precarios, son a punta de luchas, y es muy difícil llegar a un acuerdo porque el privado persigue y responde a otros intereses que no son los nuestros. Entonces es complejo, pero sí, por lo menos quiero decir algo, nosotros no somos oficialistas, tampoco somos de derecha, somos pobladores que luchamos por el buen vivir, pero sí yo debo decir que cuando hay voluntad política, y por lo menos hemos pasado un montón de directores de servicios, de ministros, de Trincado, que yo era más chica, me acuerdo, y por lo menos ahora nosotros hemos visto una intencionalidad, yo debo decirlo, una intención de acercar esos espacios, de poder conversar. Ayer estuve yo con el director del Servio en una reunión en Peñalolén y me daba un dato que entre diciembre y marzo del próximo año se va a construir 16.000 viviendas, que es lo que construye el Servio en un año metropolitano. Entonces, claro, uno dice, nosotros somos del, y con esto sí que termino, nosotros somos del decir haciendo. Y creemos que también eso es importante que, así como nosotros decimos haciendo, también la responsabilidad del Estado, de quienes tengan que decir que vamos a cumplir con las 260.000. No lo sé, ahí ya no es mi asunto, nosotros hemos colaborado con eso por lo demás. Pero sí que se diga haciendo, y por lo menos nosotros sentimos que efectivamente ha habido una instancia de conversación, de crear estos consejos consultivos, desde la academia también, y creemos que ahí hay que avanzar. Pero por supuesto, insisto, el Estado igual tiene que jugar un rol como de sentarnos y de quien no quiera sentarse, bueno, se sentará. Gracias. Ya. Después usar el micrófono. Así. Yo sé que la pregunta no era para mí, pero fue estimulante la conversación. Y me parece interesante esto de la cooperación público-privada. Yo creo que existe y excede a veces en algunos casos. Eh, Estoy de acuerdo con lo anteriormente mencionado respecto del rol que cumple la Cámara, no solo en la definición de las políticas de vivienda, sino que además del ordenamiento del territorio. De hecho, tiende a ser una relación muy desigual esto de lo público y lo privado.
Les comentaba el caso que nosotros trabajamos en Tirúa, donde, como además tiene otra complejidad, que es una zona que alguien autodenominó o denominó roja, las empresas no van para allá. Y si no van las empresas, no hay vivienda. O sea, así de simple, porque, y aquí voy a la otra parte de la pregunta, yo creo que el problema es el otro tipo de cooperación con otro tipo de privados. Yo creo que las cooperativas, por ejemplo, esas sí que tienen problemas de cooperación público-privada u otro tipo de organizaciones privadas que salen un poco de lo tradicional y de lo que además el Estado espera que sea económica solventemente. Yo diría que esa relación es más compleja y que ha hecho que si bien tenemos hartas cooperativas, ninguna ha podido ver la luz eh, hasta el momento. Eso Sí. quisiera. Ayer se decidió que no. Perdona, vamos a dar la palabra por orden, ¿ah? Tú querías decir algo, por favor. ¿Puedes pararte y puedes estar? No hay micrófono, por favor. Bueno, a ver, esto de la integración de la vivienda, porque hace varios días atrás, yo tengo hace muchos años, hay una desconfianza de parte del público, de la gente, ¿no? Que la vivienda centralizada, porque tienen una propiedad que sea de ese dentro de la vivienda y porque un poco la manera de familia. Siento que yo he visto propiedades que son excelentes, de muy buenas dimensiones, muy pero esto no ha sido el caso de empresarios que llevan años esperando una respuesta, no hay 5 años, una respuesta determinada. ¿Qué pasa? Porque el costo se marca de nivel de están todas y todos los panelistas. Hemos visto una razón de parte de la institucionalidad. Quieren tierra municipalidad, quieren una tierra. No sucede, que tienen una respuesta que conlleva una solución rápida, que tiene para Tú hablas de la industrialización y los permisos. Ya. ¿Quién quisiera responder a eso? Pero puede acumular más preguntas. Ya, ¿quién más? Que no veo que alguien... Ya. Bueno, estaba muy interesante la conversación. En relación al trabajo entre lo privado y lo público, yo creo que desde hace años ha existido, ya a través de corporaciones. Yo trabajé 20 años en la Corporación Habitacional de la Cámara de la Comunicación, estoy a cargo de la tercera y cuarta región, y después estuve a cargo desde la primera hasta la 10ª región. Estoy totalmente de acuerdo que los territorios son totalmente distintos. Y hay déficit en algunos territorios de terreno, con facilidades para dar sobre todo, principalmente en la época que yo trabajé en esta área, había mucho terreno, pero como que no tenían facilidades, ya sea alcantarillado o potable. Pero había una política clara. Y los municipios en ese momento empezaron a hacer estas unidades de vivienda o departamentos de vivienda, pero más que nada era para ver cuánta gente carecía de la vivienda, más que en términos de ver, que un poco lo que señalaba, cuánto terreno queda o se puede facilitar, cómo operamos con las empresas sanitarias, eran privadas en este momento, ya con fondos reembolsables, y nosotros lo hicimos. Cuando empieza Coopera, que es la tercera región, pasó muy bien. No acá en Santiago, pero en Palomar, pero muchas casas, y después la cantera. Incluso, como tú decías, hay zonas, como decía la chica de acá, donde hay constructores que no van. Que Villapel, Salamanca, el sitio en ese momento no iban constructores. Y pudimos llevar constructores. Y incluso, digamos, otra constructora de Santiago, que era Guillermo de las Riberas, que también se prepara. Entonces, claro que es súper importante la conversación entre los privados, el público y todas las entidades. En este caso, la empresa privada, en este caso era la empresa. Entonces, es fundamental que haya, se sigan viendo que hay terrenos, hay facilidades y todo esto, finalmente, aunando los trabajos de todos los sectores que pueden lograr cosas, si no, Ahí hay la última pregunta. Bueno, yo he llegado a Chile recién, como país de Europa, y allá se habla mucho el tema del derecho a la vivienda, porque es algo que se ha hablado acá también.
pero acá se le ha dado como una nuance, o se le da en general una nuance diferente, que es derecho a la vivienda de propiedad. Quisiera saber desde el punto de vista del limbo y también desde el punto de vista de Natalia, como representante de cuánta abertura habría a otras soluciones que no fueran como de propiedad. Gracias. Entonces tenemos una pregunta sobre soluciones industrializadas y permisos. No tuviera más que nada un comentario, pienso. Seguir trabajando, compatibilidad, multisectorial, cooperación. Y tu pregunta sobre la tenencia como parte del derecho a la ciudad, de diferentes formas de tenencia. Y Carlos, tú querías decir algo también, no sé si en relación a eso, pero te doy a ti primero la palabra y luego si alguien más del panel quiere responder a cualquiera de las preguntas. Vamos de aquí para allá. A mí siempre me llama la atención, llevo más de 20 años trabajando en torno a la vivienda, que uno parte con la vivienda, con el suelo y todo, y termina hablando del modelo siempre, y de la Constitución. No sé si pasa eso en otro ámbito, probablemente sí, pero respecto a la colaboración público-privada, eh, es obvio que los privados van a construir. O sea, creo que el Estado puede tener más o menos injerencia y los gobiernos van poniendo énfasis, ¿no? Matices distintos. Eh, pero creo que hay que enfocarse en qué es lo que esperamos también de los privados. Porque la colaboración público-privada, estuvimos en el seminario con Sebastián sobre el DC-19 hace poco, muy interesante, sobre la integración, las necesidades de impulsarlo y todo, pero yo dije algo ayer, que lo voy a repetir acá, y es que hay que tener cuidado en entender la colaboración público-privada en el sentido que el privado construye y el Estado le paga, y reducirla a eso, porque eso termina siendo la discusión de cuánto me pagan. Y lo que decíamos ahí era que el análisis de las políticas habitacionales no tiene que ver en cuánto sube el subsidio para que la cosa funcione, porque eso es una reducción, claro, absolutamente. Además, entonces, creo que falta un poco esa discusión, ¿eh? Todas ¿cómo decirlo? Los planteamientos del privado generalmente se remiten a cómo produzco con mayor rentabilidad, que es lícito desde ese punto de vista, pero creo que es necesario ir ampliando como las discusiones de cuál es la colaboración. En la permisología se abre otra, también apunta a los tiempos, pero creo que es muy relevante porque impacta también en la espera de las familias. Entonces, creo que se ha ido ampliando la discusión sobre qué es la colaboración público-privada fuera simplemente del mero espacio financiero. Salimos de la pandemia, entonces traíamos y arrastrábamos problemas en el alza de los insumos, en el acceso al financiamiento, pero ciertamente creo que eso hay que ampliar esa discusión y también creo que es más crítica la discusión sobre la colaboración público-pública. Porque es verdad que se ha dicho varias veces, creo que está antes de la privada, si no nos ponemos de acuerdo entre estamentos públicos, menos vamos a ir a ponernos de acuerdo con los privados. Y creo que eso es clave, y es verdad, o sea, se espera que en una oficina X del Ministerio de Vivienda se respondan todas las preguntas sobre la vivienda en Chile y eso no va a ser nunca posible para ningún gobierno ni ser humano. Por lo tanto, creo que también ahí hay harto que hacer. El plan de emergencia y la ley de integración puso algunas ideas que hasta ahora van a quedar en el papel, porque es difícil abordarla, pero creo que es importante no perderla, que es responsabilidad de muchas instituciones abordar el problema de la vivienda y de la ciudad, no solo de una en específico. Respecto a la industrialización, en la experiencia particular de la persona no la puedo responder porque a lo mejor no ha respondido alguna pregunta, respuesta, no sé, pues, habría que verlo ahí. Caso puntual, si quiere, lo llevamos para ver qué pasa allá. Pero lo que sí puedo decir es que se abrió un nuevo modelo para poder certificar no solamente los tipos de vivienda, sino que al que la produce. Y una de las falencias que había era que llegaban o se proponían modelos de industrialización pero no había garantía o certificación de la calidad del producto que estaba haciendo porque la fábrica a lo mejor no tenía controles estándares, entonces el ministerio lo que hizo fue poner el foco en cómo se produce y el producto que está saliendo, y ahí se ha logrado avanzar y hay alrededor de 20 empresas que se certificaron como productores y tienen que cumplir ciertos estándares, y luego de eso
inscriben distintos modelos que pueden después repetir. Así que ahí hay un modelo, un sistema, están abiertas la inscripción a eso, queremos ir avanzando también en esa línea como una de las estrategias para poder avanzar rápidamente. Y respecto a la discusión sobre la diversidad de tenencia, parece que en Chile hace harto rato que hemos ido avanzando. Nosotros propusimos dentro del plan de emergencia poner 20.000 viviendas en un programa dispuestas como oferta pública para el arriendo, un programa que llamamos Arriendo a Precio Justo. Ha costado mucho, tenemos financiadas 5.200 y ese es un salto importante porque cuando se empezó con la producción y el programa para producir oferta de vivienda en arriendo en el gobierno de la presidenta Bachelet, en el último año, me tocó trabajar también en eso, logramos cerca de 300 viviendas entre las construidas y las financiadas, que incluían el edificio inmobiliario popular de Recoleta, que participó del nacimiento de esa política. Y saltar a 5.200 en financiamiento. Pocas veces han empezado su obra, porque es complejo, y la compra, además, el Estado está comprando viviendas para arrendar. Saltar a 5.200, y espero que sea una política que continúe, creo que es un giro bien relevante en la visión y en el paradigma, así que eso está incluido, y además hemos tratado de hacer crecer otros programas que también apuntan a otra forma de mirar la problemática. Las cooperativas, hemos trabajado por años con las cooperativas. Hoy día los nudos que tienen, las que han logrado acceder al programa, son más bien técnicos. Y han sido muy técnicos en relación al permiso, al monumento. Entonces, queremos que las dos primeras que partimos hace hartos años trabajando con ellas, inicien este año. Y el foco ahí es que la vivienda sea de propiedad colectiva, de la cooperativa. Con Javier hemos trabajado mucho ahí en investigación, estudio para poder ir avanzando y tenemos como compromiso este año dejar planteado un programa ya definitivo que salga del piloto. Y hay otras estrategias como son la vivienda tutelada para el adulto mayor, ¿no? O la vivienda primera para personas en situación de calle, que estamos trabajando también con el Ministerio de Desarrollo Social, que no se ven mucho porque cuesta mucho echarla a andar. Y hay algunos pilotos que esperamos por lo menos dejar plantados como semillas para que puedan ser después parte de políticas un poco más robustas en los siguientes periodos. Sí, diré distintas cosas. En Chile trabajamos la noción de derecho a la vivienda adecuada, lo que implica más allá de la propiedad y lo que implica también no solamente el objeto casa, sino una forma de habitar más compleja. El problema es que en Chile tenemos una cosa que se llama el sueño de la casa propia, que todos los chilenos quieren ser propietarios. No solamente por tener una vivienda, sino también porque las condiciones en Chile en términos de, por ejemplo, las pensiones son muy bajas. Entonces hay muchas personas que piensan que el patrimonio, la única forma de tener un patrimonio cuando se jubilen es la vivienda. Entonces, yo creo que el Ministerio ha hecho un esfuerzo muy importante en aumentar el arriendo, en aumentar el tema de las cooperativas u otras formas, pero es un cambio cultural mucho más fuerte que se requiere en el país de poder entender, implica también mejorar las pensiones, implica mejorar las formas en que habitamos, porque también, quizás tú dijiste, ¿no? Hijos del mercado, nosotros somos una sociedad también que estamos muy endeudada, con muchos problemas financieros, entonces también yo creo que no es el problema que tenemos no es solamente de vivienda, sino es un problema más complejo, y de eso tenemos harta discusión en Chile, ¿no? No es solamente el problema de la vivienda, es la complejidad de la vida cotidiana, ¿no? Que hay que pagar colegios, que hay que pagar salud, pensiones, educación, etcétera, 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 y la vivienda es uno más, y yo creo que también vivir en muchas ciudades se vuelve muy caro, muchas ciudades. Entonces también las personas que viven en campamento no solamente solamente por necesidad de la vivienda, también es porque es muy caro vivir en alguna ciudad. Entonces es más complejo que eso, y no es solamente un tema de vivienda. Sobre el tema de la industrialización, yo creo que Carlos lo contestó, pero yo participo en las reuniones del plan de emergencia y están los industriales ahí. Entonces hay harta discusión sobre la industrialización. Yo recuerdo que el ministro lo único que le interesa a veces es aprender cómo se industrializan las viviendas y ha sido muy enfático en eso. Así es que yo no veo y lo que dice Carlos es bien importante. Creo que hay algo también,
nosotros como consejo, creo que la Cámara Chilena de la Construcción ha sido el principal actor en las políticas habitacionales en Chile, así que no veo que haya poca discusión con el mundo privado. Últimamente hemos tenido mucha discusión, por ejemplo, con las generadoras o con las sanitarias, que también cumplen un rol importante en cómo se habitan nuestras ciudades. Su visión de territorio es muy compleja, es bien interesante, porque recogen estándares internacionales también, sobre todo incorporan temas de sustentabilidad que hoy en día ya no podemos dejar fuera. Entonces creo que el rol de la discusión con público-privado tiene que ver también con lo que estamos viviendo como país. Estamos en una crisis climática brutal, muy severa, y que si las empresas privadas no se vinculan o no empezamos a entender eso, yo creo que vamos a entrar en una crisis importante. Porque eso tiene que ver con la permisología. Si la permisología implica eliminar permisos, yo creo que no es por ahí el camino. Porque estamos en problemas ambientales, sociales importantes que requieren que esos permisos estén. Si hay que agilizarlos, esa es otra discusión. Que sean más rápidos, más eficientes, eso sí, pero eliminar permisos para facilitar la construcción, yo creo que no. Yo creo que tenemos que ser mucho más estrictos dónde, cómo, cuándo se tiene que construir, porque tenemos muchos ejemplos en Chile de situaciones muy difíciles que no debieron haber tenido permiso. Últimas, ¿tú querías decir algo? ¿Alguien que le vaya hablado ¿Se puede? recientemente? Permiso. Sí, bien cortito y después ya. No, cuatro cositas respecto de algunos temas que salieron. El punto de la permisología me parece súper importante verlo. Fíjense que un proyecto de vivienda social orientado a la población más vulnerable en Chile demora en promedio 8 años. Se ha ido cortando. Pero un proyecto de vivienda social destinado a la clase media en Chile, que levante crédito hipotecario, se demora 3 años en promedio. Entonces, me parece importante atender esos problemas de la permisología, que en la práctica se traducen, por decirlo así, finalmente en una injusticia. Porque es justamente la población más vulnerable la que está frente a situaciones que demoran más. Entonces, lo veo casi como un desafío un poquito ético de nuestra sociedad, digamos. O sea, que los mismos tiempos que tiene un privado X, digamos, desarrollar un proyecto, lo tenga aquella población que lo obtiene a través de un subsidio. Y en eso es algo que hemos conversado harto en su momento con Carlos, que existen distintas vías de desarrollo justamente de proyectos. Porque en algunos casos, bueno, es así. Los planes reguladores, que son sumamente relevantes justamente para lo que decía, por ejemplo, Senia, ¿cierto? Densificaciones u otros elementos. Y fíjense que en promedio demoran 7 años. O sea, no alcanzan a estar dentro de un mismo periodo de un gobierno municipal. Por lo tanto, los incentivos son bajísimos para llevarlo adelante. Y los tiempos tienen una lógica que no es tan obvia cuando se vuelve a foja cero muy fácilmente. Por eso mismo, hoy día hay un proyecto de ley sumamente interesante que lo que busca es agilizar. De hecho, desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo se envía a la Cámara y que va avanzando, agilizar justamente la formulación y la actualización de los planes reguladores con ese objetivo. Entonces creo que hay elementos de la permisología que hay que atender. Pero lo más interesante en el juicio de la permisología es el síntoma que representa. ¿Por qué? Y yo creo, y no es casual, por ejemplo, que la Fiscalía o la Contraloría sean de los actores probablemente hoy día más políticos y decidores que estamos teniendo. Y es porque creo que estamos con una crisis brutal de confianza. Ante una crisis brutal de confianza, para la desconfianza, tú pones una serie de requisitos, ¿cierto? Para irte ultra a la segura de que lo que ahí está pasando, no sé, nos conviene a todos o algo así. Y por lo tanto, con eso llegamos a la cooperación público-privada. Déjenme contarle un episodio que es bien interesante, que al final nosotros trabajamos mucho con municipios, tenemos una red de 60 municipios, que se llama la red por el acceso a la vivienda de la ciudad. Y al mismo trabajamos mucho con la inmobiliaria. Y nos hemos dado cuenta que esos dos actores no conversan. Y no conversan, yo soy sociólogo, y una de las máximas que nos enseñan en sociología es que justamente el desconocimiento, ¿cierto? Lleva al temor, y el temor lleva también al distanciamiento, y eso lleva finalmente a la desconfianza. Y no conversan, yo creo que en gran parte porque hay desconfianza, pero en gran parte porque esa desconfianza se debe a que no hablan el mismo lenguaje. Y efectivamente, el mundo municipal en general, ¿cierto? En general, no habla el lenguaje de la rentabilidad, por decirlo así, y el mundo inmobiliario en general no habla el lenguaje de la política municipal.
Y finalmente, eso lo que lleva es que ambos actores no estén conversando, perdiendo Chile un conjunto de oportunidades notables para el desarrollo de proyectos urbanos y habitacionales, que podría darse en la cooperación de ambos actores, por lo tanto el ejemplo del municipio y el otro, pero se puede dar el mismo ejemplo con respecto a, no sé, el desarrollo país como empresa pública, o un gobierno regional, u otros más. Por lo tanto, comenzar de alguna manera a acercar ese lenguaje, que lo hemos dado cuenta en el fondo desde Déficit Cero, que hay espacio en el fondo en ambos lugares, nos parece sumamente relevante, digamos, para ir construyendo esa confianza. Respecto del arriendo, un dato. Hoy día, la población de hogares unipersonales en Chile, entre el año 92 y la actualidad, aumentó de un 8% de hogares unipersonales en el año 92 a hoy día que tenemos un 22%. O sea, estamos hablando que 1 de cada 5 hogares en el país hoy es un hogar unipersonal, compuesto por una persona. La tasa de envejecimiento también se ve justamente con el censo que salió hoy día. Y cuando sacamos los datos nos damos cuenta que 700.000 hogares en Chile hoy día que necesitan apoyo para acceder a una vivienda, 700.000, son hogares unipersonales, migrantes sin residencia, parejas jóvenes sin hijos o parejas de personas mayores. Vale preguntarse, por lo tanto, no el arriendo como un second best, así como un, bueno, no queda otra, así que el arriendo, sino que el arriendo como la mejor política adecuada para hogares que se encuentran en una situación transitoria, ¿ya? Hogares que probablemente no van a estar en esa misma situación en 10 años más. Y en eso, evidentemente, hay que avanzar, ¿ya? Y se ha venido avanzando, como bien lo decía Carlos, desde el año, de Bachelet 2. Y el último punto, yo le pongo hashtag, así siempre en los otros foros que estamos con Carlos, este hashtag sería como el hashtag liberen a Carlos, porque te voy a decir de la siguiente manera, para que me entiendan. Yo creo que gran parte de los problemas profundos que estamos hablando acá no son respuesta del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ¿ya? El Ministerio de Vivienda no tiene las palancas y puede dar 3 ejemplos muy concretos. El aumento del precio de la vivienda, que se ha multiplicado por, en el fondo, 2.5 desde los últimos 20 años. ¿Qué puede hacer el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en esa materia? Estructuralmente hablando, ¿ya? Los subsidios efectivamente no van ahí, incluso el subsidio a la demanda puede generar aún más ese aumento del precio de la vivienda. Segundo elemento, la planificación. O sea, cuando vemos los planes reguladores, ¿cierto? La inversión de infraestructura, el Ministerio de Vivienda también no tiene la potestad sobre el resto de los ministerios que atienden en materia de ciudad para poder definir esa planificación. Ni tampoco sobre los municipios, ojo, y tampoco sobre los gobiernos regionales. Tercer elemento, el metro o los trenes. Es potestad hoy día de una empresa pública, ¿cierto? De 2 empresas públicas en verdad, del Ministerio de Transporte, si se quiere, y son excesivamente relevantes justamente en el derecho a la ciudad. Excesivamente relevantes, o sea, son muy relevantes, más bien dicho. ¿Y qué hace el Ministerio de Vivienda y Urbanismo frente a eso? No tiene esa potestad. Por lo tanto, el Ministerio de Urbanismo hace lo que puede hacer, ¿ya? Que es atender familias directamente a través de subsidios, construcción, una serie de otros elementos, decretos, etcétera. Pero efectivamente en estos temas estructurales, que creo que son los problemas más profundos que tenemos hoy día en materia de ciudad, en materia de vivienda, tiene que venir de otro sector, probablemente más arriba. Presidencia, Interior, Hacienda, y de hecho por eso lo encuentro sumamente interesante que estemos conversando esto hoy día, porque hoy estamos con 102 candidatos presidenciales, entonces es sumamente importante que ellos tomen esto dentro de las 3, 4, 5 prioridades claves de sus programas de gobierno. Porque si no viene de ahí un cambio en los temas más estructurales, vamos a seguir dando vueltas, ¿ya? Solamente un dato, la vivienda industrializada en Chile hoy día se produce más o menos entre 7.000 y 8.000 al año, pero la capacidad que hay es cerca de 50.000. Y porque falta un nodo, que en general quien industrializa no es el que construye, y el que construye no necesariamente le conviene que se industrialice. Entonces, si uno no hace una política de alguna manera de integración, ¿cierto? Que hay algunos esfuerzos en esa materia, de integración de esa cadena, de distintos nodos, vale decir industrialización, construcción, demanda, ¿ya? O quien articula la demanda, probablemente no va a aumentar, siendo que hay inversión, hay voluntad en esa materia, pero justamente hay actores que no tienen los incentivos alineados. Muchísimas gracias por esa exposición. Estamos súper pasados de tiempo, así que no sé, yo miro acá al dueño de casa si nos da permiso para... Hay comida y veo que todos siguen sentados, así que bueno. Pero primero Natalia había pedido la palabra. Ya, bueno.
Beatriz, pero bien cortito, por favor. Voy a hacer muy cortito. Tiene que ver con el último. Listo. Tiene que ver con el último punto también que decía Sebastián. Yo creo que acá hay un tema de como de planificación y ordenamiento territorial que va mucho más allá de las respuestas de la permisología o no. Entonces la permisología es solamente una parte del problema, pero muy chiquita en comparación a como esta necesidad de ordenar el territorio como, y encauzarlo para poder suplir este tipo de necesidades. Entonces yo creo que acá, por ejemplo, tú decías el cómo es como ya tener súper claro cuáles son estos terrenos que están disponibles, que en el fondo Natalia decía como hay algunos que están en engorda, otros no, otros que están disponibles pero no con suficiente infraestructura, otros que están disponibles pero en el fondo son carísimos. Sí, yo creo que el tema de los terrenos es fundamental y eso pasa también por el ordenamiento territorial y en el fondo por establecer ciertas prioridades sobre el territorio. Lo otro es que efectivamente no todo depende del Ministerio de la Vivienda y hay un tema con los créditos hipotecarios, en el fondo con el acceso al crédito para otros segmentos de la población que no necesariamente son los más vulnerables, pero que también alimentan o pueden pasar muy rápidamente a ser parte de este grupo que pertenece al déficit de vivienda. Y por otro lado, incentivos para los privados, pero no en una lógica de que los privados puedan sacar una tajada más grande, sino que en el fondo verdaderamente incorporarlo en este tipo de soluciones, por ejemplo, en estos procesos de la industrialización, que en el fondo yo sé que el sector privado también lo que necesita es construir, o sea, en el fondo ahí hay un win-win directo, pero hay que buscar las formas de que esa construcción también sea como direccionada en un sentido que haga más accesible el tema de la vivienda. Y finalmente, yo diría que no podemos seguir cayendo en la lógica de los subsidios para resolver el déficit. O sea, los subsidios nos ayudan en una parte para suplir el déficit. Pero no podemos seguir como recayendo en esas alternativas como que fueran la solución última a todos los problemas del déficit de vivienda, porque en verdad no alcanza y no da. En el fondo, yo creo que un poco lo que experimentamos ahora es justamente eso con lo que está pasando con el Ministerio de la Vivienda, que es muy difícil hacerlo solamente desde la lógica de los subsidios tradicionales. Y por eso abrir hacia otras vías de innovación, de industrialización, pero también varias otras, que en el fondo nosotros no somos el único país que tiene déficit de vivienda. Entonces, yo creo que hay que mirar un poquito más fuera de la caja para eso. Bueno, Natalia, Sí, no, dos comentarios. para contestar la pregunta, no quería dejar de contestar. Y también hacer un comentario respecto a eso. Respecto al tema de, como fue hace rato, parece que voy a contextualizar un poco, pero respecto a lo privado y público, yo creo que es una cuestión que siempre tiene que estar permanentemente en conversación, si no, la verdad es que el Estado siempre va a estar ahí, desde que salgo en la esquina y está el cartel del cómo se llama la calle, está presente el Estado y el privado también, y así un montón de cosas. Lo que sí a nosotras nos hace un poco de ruido es qué pasa en los casos donde no está el mercado. Por ejemplo, ahí se mencionaban regiones bien lejanas de Santiago donde no llegan las constructoras. Entonces, ¿qué se hace? ¿Se le da más plata al privado para que llegue y ya no se le dan 300 UF sino 600? ¿Qué hace el Estado en función de eso? Y nosotras siempre hemos estado abogando para que exista de alguna forma una constructora estatal, no sabemos de qué forma, cómo se financia, nos gustaría alguna vez poder conversarlo, porque no solo pasa en la periferia del país, en Peñalolén. Nosotros hemos construido en este largo camino microbarrios, megaproyectos. Microbarrios donde hay intenciones de, no sé, 14 viviendas, 28 viviendas, y la constructora no llega. Estamos hablando de Peñalolén, a 40 minutos de acá. Y no hay constructora. Por ahí surgía una idea al director del servicio que se haga un paquete de microbarrios para que una empresa pueda llegar ahí. Bueno, ¿qué hace el Estado frente a eso? Nosotros creemos que debería haber presencia del Estado cuando el mercado y la mano mágica no siempre funciona. Siempre volvemos a la discusión del modelo. También, respondiendo a tu pregunta, esto es una reflexión propia de nuestro movimiento, porque creemos que estamos en un país tremendamente neoliberal, donde el centro de todos los derechos acá sí debería estar, yo creo que si se votara y dijeran cuál es el derecho humano número uno de este país, bueno, el derecho a la propiedad privada. O sea, y ahí concuerdo con todo lo que se mencionó acá, particularmente con lo que dijo Paula, pero Paula, ¿cierto? Paula. Que es una cuestión cultural
tan grande, estamos en un país donde la propiedad privada lo es todo, es más valioso que los derechos humanos, que es muy complejo poder abordar la propiedad colectiva a grandes rasgos. O sea, sí experiencias pequeñas. Yo te puedo decir de un montón de movimientos que no hemos referenciado en el MOI de Argentina, la FUPAN de Uruguay, cooperativismo, propiedades colectivas, etcétera. A lo más estamos en esto de la propiedad colectiva del bien común de una comunidad. O sea, recién estamos haciendo entender a los vecinos que los espacios de la comunidad, áreas verdes, juegos, son comunitarios. Estamos en ese nivel. Yo veo muy difícil que podamos avanzar como una política pública general a poder conversar sobre espacios de propiedad colectiva. No creo que sea imposible. De hecho, una cuestión que mencionaste tú también, ¿qué se hace con los adultos mayores? En procesos donde duramos, por ejemplo, 14 años, 10 años, se nos mueren. Se nos mueren nuestros viejos esperando tener una vivienda. O sea, podría haber sido que ese viejo que trabajó para que produciera el país muchos años, viviera en condiciones más dignas y no fuera precisamente una propiedad que le deje a sus hijos. Porque esa cuestión la traemos acá en la sangre. Hasta los que somos más de izquierda, el neoliberalismo nos brota por los poros, aunque lo neguemos. Pero una cuestión muy, muy difícil. Y solo para terminar y dar un ejemplo, nosotros estuvimos a punto de cambiar una constitución. Esta constitución. Y ¿sabes qué? Yo me atrevería a decir, no sé si están todos de acuerdo conmigo, pero una de las cosas más relevantes, no sé si tiene que ver, porque yo me muevo en este mundo de la vivienda, pero una de las cuestiones que a nosotros nos costó, yo creo, mucho, y por algo también perdimos un factor importante, fue que se hablaba de la propiedad privada de las viviendas. Y empezaron las fake news a decir que te iban a quitar tu casa, y los vecinos andaban diciendo que iban a quitar su casa, y nuestros vecinos no tienen casa. Es que no me van a quitar la propiedad privada. Y eso hizo que aunque tú le dijeras, no, es que vamos a tener derecho al agua, derecho a esto, derecho... No, es que si me quitan mi casa, no. Es que si me quitan mi casa, no. No, nadie. Con eso sí que no. Y entonces es una cuestión para que vean lo determinante que es. Yo creo que estamos lejos de que sea algo general, pero sí creo que si hay voluntad, estas experiencias particulares que se puedan ir generando puedan demostrar que sí es posible vivir en un mundo otro. Que nos relacionemos de una forma distinta, que no sea todo que lo regule el mercado. Y a veces eso también le da calidad de vida. Claro, porque la gente solo conoce esto otro. No hay otras experiencias que conozcan, ¿no? Si esto resulta. Y ahí podemos entrar en otros paradigmas, ¿no? Pero creo que eso es importante que desde que tienen un poquito más de herramientas que nosotros lo podamos seguir impulsando y podamos demostrar que sí es posible vivir de otra forma y relacionarnos de otra forma y tener propiedades colectivas que nos hagan tener nuestro pasar por nuestro suspiro de vida en este mundo de mejor forma. Eso. Muchas gracias. Celia, no sé si ¿quieres decir algo? No quiero hablar nada, pero En los artículos de aquí cortamos. Yo me apunto, así que no me... dos reflexiones solo. Sobre el derecho a la propiedad privada, que yo creo que hemos ahí acá discutido harto, nos hemos referido harto. Estoy de acuerdo, aunque esto que no es el juicio, que la propiedad colectiva sigue siendo privada, solo que no es individual. Seguimos hablando de vivienda en propiedad, ¿no? Ese sigue siendo el paradigma dominante. Y también hacer alguna referencia a lo que señalaste, Carlos, que era lo principal que estaba disputando estas cooperativas. Yo diría que hay dos elementos respecto de la autogestión y la ayuda mutua que yo creo que es más que problemas administrativos. La autogestión y la ayuda mutua podría cambiar el paradigma de cómo se construye vivienda. Y yo creo que eso es algo muy delicado y es una hipótesis, porque no trabajo al interior del ministerio, podría tener esta hipótesis que hay fuerzas políticas que están haciendo de esto problemas administrativos. Y sí, lo que señalaste, Sebastián, sobre el arriendo como una situación transitoria, yo creo que ahí es donde estos paradigmas y estos imaginarios sobre la propiedad es donde hay que ir avanzando también. Nosotros en la investigación que tenemos trabajamos sobre el justicia social en Recoleta y nos hemos dedicado no solo a sistematizar el caso, que sistematizar casos está más que hecho, ¿no? Nos hemos preocupado además de saber cómo este tipo de experiencias ha logrado cambiar la forma de ver el mundo. Y una de las preguntas que hacemos es, ¿cuál es el lugar de la propiedad? Ahora que ya has vivido, que ya llevas 5 años viviendo en una vivienda de arriendo público,
Y lo que nos hemos encontrado es que la gente dice, bueno, es que si las condiciones son así, porque me permite ahorrar, porque me permite tener una vida decente, parece que la propiedad no es tan importante. Entonces yo creo que a veces sí, son importantes los cambios culturales, a veces suena grande, pero cuando las experiencias van funcionando y vas haciendo las preguntas correctas, te vas dando cuenta que funciona. A veces cuando no es en propiedad, ni privada, ni colectiva, ni individual. Y finalmente, para hacerle un guiño a la idea del déficit, señalar que esta relación entre déficit de vivienda y la cantidad de subsidios que entregamos o la cantidad de viviendas subsidiadas que se construyen, también me parece que es una forma, vuelvo al inicio, política de hacer juicio a cómo nosotros entendemos el déficit y cómo entendemos nuestra política de vivienda, porque no hacemos la relación sobre la vivienda existente, vacante. Decimos, ¿no? Relación subsidio, déficit. Vacante, simplemente. Yo me acuerdo que el año pasado, no sé si se recuerdan, un incendio en la Florida, y las medidas que utilizaron de emergencia fue instalar a las familias damnificadas en una escuela. ¿Se recuerdan, no? Que fue bien polémico eso. Y cuando eso ocurrió, yo me metí al Airbnb y quise saber cuántas viviendas vacantes habían en la Florida en ese momento, más de la cantidad de hogares damnificados. Entonces aquí no es un problema de disponibilidad de vivienda, sino que precisamente es como estamos pensando. Muchísimas gracias. Yo creo que ya hemos agotado bastante, no el tema en sí mismo, creo que va para mucho más, obviamente, pero la capacidad de atención, de escucha, de hambre, no sé, de apetito. Así que les quiero agradecer muchísimo a todos ustedes. He aprendido enormemente y me ha encantado escuchar también todas las discusiones, las temáticas que se abren. Los dejamos invitados para continuar en el último día, mañana. Vamos a tener todavía dos sesiones. Una es aquí mismo, a la 1, discursos y políticas de vivienda en perspectiva histórica. Y luego en la noche, o sea, a las 7 de la tarde, migración, 6, 6, ya, corrección, está en el programa antiguo. En el Colegio de Arquitectos, ¿verdad? Va a ser un panel sobre migración e informalidad en vivienda. Así que, bueno, quedan todos invitadas al último evento, y también hay alguna sorpresa. No digo más. Gracias.